Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de EST 1891. El día de hoy tenemos el privilegio de conversar con Gerardo Vigna. Él es ingeniero civil industrial Así es. y creador de la primera empresa De comercio justo. de comercio justo en Chile. Y además déjenme presentarlo como un incansable y un soñador. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Encantado de conversar contigo y la gente que nos va a escuchar hoy día. Encantado, son temas que me gustan y es cierto que soy un soñador. Eso es verdad, sí. Hoy a todos nuestros invitados les regalamos una taza con su superhéroe. Y tú, en tu caso, elegiste a María Esther, que es tu señora. Exacto. Así que cuéntanos por qué ahí se puede ver, ¿no? ella es tu heroína. Sí, cuando tú me preguntaste por el superhéroe o superheroína, en fin, yo pensaba, bueno, ¿quién puede ser? Porque pueden ser muchas personas, notables, ¿no es cierto?, en la historia, etcétera. Pero yo pienso que de repente uno tiene que acercarse a lo más esencial. Y para mí, mi mujer ha sido, ya llevamos 36 años de matrimonio, un tiempo breve, los primeros 36, y ha sido desde el primer minuto, desde que nos conocimos, una persona con la cual yo pude conversar profundamente de mis anhelos, mis sueños, y también escuchar los de ella, y entrar en una comunidad de valores muy importante que me ha permitido, de alguna manera, atreverme a muchas cosas, precisamente por el apoyo que ella ha significado para mí. O sea, en definitiva, me pregunto si algunas actividades que me ha tocado hacer en el tiempo las hubiese podido realizar de verdad si no hubiese tenido el apoyo de ella en los momentos más complejos, también disfrutando de las felicidades. Después, en la familia nos fuimos conformando, tenemos 4 hijos, ya 2 nietos. Y para mí ha sido mi superheroína, porque en definitiva es lo que te digo, o sea, alguien que te acompaña permanentemente, porque héroes uno puede tener dependiendo de las edades, de los momentos, varios, o a veces te atrae más uno que el otro, qué sé yo, pero en el caso de mi mujer es como la constante de cercanía, de conversación, de complicidad en todo lo que me ha tocado hacer, y también siento que para ella he podido ser, no sé si en el caso de ella el superhéroe, pero por lo menos alguien que le ha ayudado en su vida. Robin, Batman y Robin. Así que no, eso, y por eso me gustó y dije, pero sí es ella la que realmente quiero reflejar. Así que te agradezco. Oye, qué lindo escucharte esto, sobre todo en un tiempo donde la familia es tan atacada y está tan debilitada. Sí, así es. Poder escuchar una defensa de la familia y de tu mujer con tanta pasión, yo creo que es inspirador ya solamente ese testimonio. Sí, muchas gracias. Ahora te invito a que hablemos. Yo te presento como un incansable porque tú eres de los pioneros en Chile que se han dedicado al estudio de las nuevas economías. Sí. Y partiste ya hace más de 30 años con esto que se llamaba el comercio justo. Sí. ¿De qué se trataba eso? Sí, mira, esto surge así más como anécdota. Un proyecto que tenía Hugo Iaconi. Hugo Iaconi fue un extraordinario empresario en Chile con una capacidad de desarrollo de proyectos y una sensibilidad social muy particular. Y en esa época él era vicepresidente de la USEC, la Unión Social de Empresarios Cristianos. Yo recién estaba saliendo de la universidad con una inquietud muy fuerte de ir desarrollando de mi profesión, que recién estaba saliendo, una actividad que realmente sirviera a la sociedad, al planeta. Yo no buscaba una pega, yo buscaba algo que me hiciese sentir que lo que yo sabía o los talentos que podía tener estaban realmente al servicio de una mejor sociedad, de mejorar condiciones de vida, etc. Y por esas coincidencias que yo creo que no son coincidencias, finalmente me entero de la existencia de este proyecto por la cercanía que tenía de una u otra manera la USEC, aunque yo era un chiquillo, digamos. Y todavía, claro, un poco recauchado, pero en fin. Y me entero de este proyecto y a través de mi suegro, me acuerdo que él era socio de la USEC, y dice, mira, parece que hay un proyecto ahí interesante, podrías preguntar. Y pregunto y me encantó
y el director ejecutivo en esa época, Alfonso Silva, me dice, presenta tu antecedente. ¿Y qué antecedentes? Yo venía saliendo, no sabía nada de nada. Era un mozalbete recién saliendo de la universidad. Y, y bueno, me entrevisté con Hugo Yacón y con Diego Vidal también, que era parte del directorio de la USEC. Y, y finalmente, de la gente que postuló a esta propuesta, me seleccionaron. Y estoy contando la anécdota por lo siguiente, porque 3 o 4 años después de haber partido, ya luego te voy a decir lo que significa, le pregunté, ¿pero por qué me han elegido a mí para esta cuestión? Entonces dijeron, mira, la verdad, porque yo decía, deben haber encontrado que yo sabía mucho, en fin. Digo, mira, la verdad que tú eres de los que entrevistamos el que menos sabía esta cuestión, no tenía idea del foco principal que queríamos desarrollar. Sin embargo, nos dimos cuenta que eres el más apasionado. Y necesitamos alguien para ir adelante con este proyecto que no tuviera un prejuicio previo, sino que estuviese dispuesto a investigar. ¿Y de qué se trataba? Era un proyecto de comercialización, la búsqueda de poder construir, estamos hablando del año 88, poder construir una plataforma de comercialización para apoyar a pequeños productores artesanos o pequeños productores agrícolas en encontrar mercado para sus productos. Porque era una época que había alto desempleo, mucha pobreza, etcétera. Entonces, lo que estaba haciendo USEC y lo que quiso interpretar Hugo Yacón en ese momento es cómo hacer real el llamado del Papa Juan Pablo II cuando dijo tenemos que construir una economía en la solidaridad, el llamado que hizo en CEPAL. Y USEC tomó el guante de eso y dijo, bueno, ¿cómo vamos desarrollando no solo teoría, sino que llevando en la práctica, aparte del trabajo empresarial que cada uno podía tener, desarrollar nuevos proyectos? Y esa fue una iniciativa para decir, ¿dónde se genera más empleo? Y obviamente es en las actividades donde se incorpora más mano de obra y capital, donde tienes la posibilidad de ir generando más empleo. Entonces surge esta idea de crear una plataforma de comercialización. Yo entro con pasión, pero también con mucho temor, tengo que decirlo, porque era el todo o nada, era investigar si esto era viable. En el fondo era hacer una evaluación del proyecto, en definitiva, el primer año. Y ahí me tocó ir revisando qué tipos de productores había en Chile y empezar a investigar mercados afuera. ¿Quién podía interesarse en esto? Pero cuando se habla de comercio justo, uno podría entender de que para estos pequeños productores el comercio era injusto. Claro, mira, sí y no. O sea, en definitiva, pero para terminar lo del proyecto, era crear esta plataforma. Y cuando yo empecé a investigar mercado, me di cuenta de la existencia en el mundo. Estoy hablando de una época en que la investigación de mercado era por carta aérea, o sea, aquí no, carta aérea y visita a biblioteca, el Instituto Norteamericano, en fin, para ir viendo información que me pudiese servir. Pero no había fax, no había telex, o sea, sí, tenía un telex, pero nada, y la gente que me está escuchando probablemente no sabe ni lo que es eso, pero en fin. Pero la cosa es que ahí me di cuenta de la existencia de unas redes que eran de comercio justo. Yo dije, ¿qué será esta cuestión? No tenía idea. Y cuando empiezo a conocer a estos importadores en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, incluso en Japón, me doy cuenta que lo que ellos buscaban como productos a comprar era precisamente el tipo de producto o de tipo de productores que queríamos apoyar. Entonces ahí me meto en este mundo y ahí empiezo a conocer qué es lo que es el comercio justo. Y en definitiva el comercio justo es comercio, como cualquier comercio, pero basado en 3 pilares fundamentales: el diálogo, la transparencia y el respeto. Es decir, que lo que busca es una mayor equidad y poder generar las mejores posibilidades de ingreso al comercio a productores más vulnerables, más alejados de las cadenas de comercialización, aunque no sean tan vulnerables también, pero que les cueste más encontrar mercado, pero que al encontrar esos mercados, porque es un comercio con nombre y apellido, en definitiva es esta taza hecha por, no sé, Don Pedro en Pomaire, por decirte algo, o el grupo Don Pedro en Pomaire, y que entonces es un comercio en que yo estoy comprando esta taza, pero de Don Pedro y su familia o de su grupo. O sea, no es la taza en sí misma, sola, y que me da lo mismo que la haga, sino que qué es la historia que hay detrás de ese producto. Entonces, antepone el comercio a la persona, es decir, busca, y esa es como yo diría la mayor diferencia del comercio convencional,
es que lo que busca el comercio justo es un compromiso con lo que está detrás del producto. Y lo que está detrás del producto son personas, comunidades, cooperativas, empresas de diverso tipo, etc. Entonces, ejemplos hoy día hay muchos, como por ejemplo Patagonia, la empresa Patagonia, es una empresa de ropa, claro, que es más de montañista. Hoy día tiene certificación de comercio justo en casi el 80% de sus productos. ¿Y qué significa eso? Que tienes una trazabilidad completa desde el origen de las materias primas, su uso y la forma en que está siendo producida, los productores que la elaboran, y por lo tanto son productores detectables, con nombre y apellido, no sé, en Bangladesh, en Vietnam o donde sea, y no la política de, mira, yo compro donde sea más barato, y si este señor me vende este producto en 100 pesos, se lo compro hoy día, pero si llega alguien que me lo vende en 80, chao con el de 100 y compro el de 80. Entonces, el comercio justo lo que busca es un compromiso a largo plazo entre estos grupos productores y el cliente final o el consumidor final que valora esta historia que hay detrás y dice, bueno, yo necesito una taza, necesito un plato, una frazada o lo que sea, un producto cosmético, en fin. Pero me gustaría tener claridad que lo que yo estoy comprando carece de trabajo infantil, no hay trabajo forzoso, no se está destruyendo el medio ambiente, hay un pago adecuado a las personas, si bien es cierto, existe una intermediación, esa intermediación debe ser correcta en términos de que no se aprovecha del grupo productor, sino que trata de generar el mayor beneficio posible a ese productor. Entonces, a grandes rasgos, el comercio justo es eso, ¿te fijas? O sea, cómo yo me involucro con grupos de productores para generar mejores condiciones de vida a través de un mercado que es más transparente, con menos eslabón en las cadenas de comercialización y que permite una relación de largo plazo. Ojo, no para vivir condenado a comprarle a don Pedro toda la vida, porque tampoco mañana ese producto se puede agotar y eso es normal. Los productos tienen ciclo de vida. Parte del comercio justo también es ayudarle a don Pedro a ir creando nuevos productos, nuevos diseños, otros desarrollos que le permiten mantenerse en el mercado para que en un momento dado él sea capaz de expandir sus posibilidades. Esto es como un niño que se pone de pie o vive con su familia, para que llegue un minuto en que vuela solo. O sea, en definitiva, el comercio justo también no pretende mantener a don Pedro como pieza museo, sino que más bien darle las capacidades, y uno de los estándares de comercio justo, la creación de capacidades para estos productores más vulnerables, de manera que puedan enfrentar los mercados de mejor manera, en mejor posición y tener mejores posibilidades de comercialización y venta, no quedar tan postergados. Oye, Gerardo, parece ser entonces que el comercio justo lo que busca es humanizar la economía. Claro. Y eso nos da de nuevo a entender, así como te dije el ejemplo de que podría existir un comercio injusto, Sí, claro. de que la economía tiene tal fuerza que a veces deja al humano atrás, Exacto, como un medio. Claro. Hoy día ya han pasado los años, más de 30 años, Sí. y existen lo que llamamos las nuevas economías, Sí. que son distintas iniciativas, entre ellas una de las más destacables son las empresas B, Exacto. pero también está la economía del bien común, la banca ética. Tú recién me nombrabas algo de la economía de la dona. Sí, claro, una multiplicidad. Quizás podríais contarnos cuáles son estas múltiples nuevas economías. Sí, mira, ahí quisiera ir un paso más atrás, Perdón, porque cuando hablaban de comercio justo no hablaban de nuevas economías. No, en esa época nada, ni siquiera se hablaba de sostenibilidad. Sostenibilidad es un término después que es interesante que lo conversemos porque este concepto de sostenibilidad o un desarrollo sostenible viene a reforzar precisamente estas expresiones de nueva economía, le dan más fuerza para ir adelante porque en definitiva tratan de resolver ese tipo de problemas. Pero quería decirte dos cosas que son relevantes a partir de tu pregunta. Una es que yo siendo, como tú bien lo veías, un mozalbete cuando empecé el tema de comercio justo, etc., llegó un momento en que yo me transformé en una especie de talibán del comercio justo. Entonces yo creía que todo lo resolvía el comercio justo y el comercio justo era la panacea
y todo el mundo debía transformarse y predicaba, incluso con mis amigos en la universidad, pensaban que yo estaba loco, en fin. Y después con el tiempo, ahí yo fui gerente y gestor 25 años, con el tiempo fui conociendo otras expresiones interesantes que no restaban valor al comercio justo, pero me daba cuenta de que hay diversidad de expresiones de economía. ¿Por qué? Porque la economía, volviendo a Aristóteles, y a la etimología de la palabra, que es muy importante volver a tomarla y reconocerla, es eco casa y no homo gestión, la gestión de una casa. Y lo que busca un dueño, una dueña de casa, que al final es eso, cualquier casa, ¿no? Es el bienestar de los habitantes de su casa, es decir, de su familia, de la gente que ahí habita. Y cuando me refiero a la casa, me refiero a la casa familia, la casa barrio, comunidad, región, ciudad, pueblo, país, continente, nuestra casa común, el mundo. Entonces, ¿cómo buscamos el bienestar de los habitantes? Y que no tiene nada que ver con otro concepto también acuñado por los griegos en su momento, y con etimología, que es la crematística, que es el afán del dinero por el dinero. Entonces, en algún momento de la historia nos perdimos y transformamos a la economía en la crematística. Entonces, nos obsesionamos por la rentabilidad, por el mejor, estar en el mejor punto del ranking de utilidades de las empresas, y nos fuimos olvidando de que detrás de cada empresa o detrás de cada acción empresarial puede haber personas. Yo creo que la actividad empresarial tiene un valor tremendo. O sea, en definitiva, es el motor, porque tiene que ver con la creatividad del ser humano. O sea, en definitiva, cómo se expresa la creatividad. Una de las formas de expresión, hay múltiples también, nuevamente, es precisamente en la creación de algo que sea productivo, que sea un servicio o que permita generar valor. Pero de repente se nos pierde en el camino que detrás de eso hay personas que trabajan conmigo o a los cuales yo me debo o sirvo, o hay una comunidad donde estoy inserto, o bien hay un medio ambiente que está deteriorado y tengo que proteger o restaurar. Entonces, eso hace parte también de la función de una empresa. Entonces, volviendo a eso, en algún momento nos perdimos y creímos que la economía era solo maximizar utilidades y todo se iba a resolver con una mano invisible, como lo planteaba Adam Smith, pero también hay que, en honor a Adam Smith, decir que es una frase bastante sacada de contexto, porque en definitiva él habla de los principios morales y esa frase es una frase en un libro de 800 páginas. O sea, en definitiva, en que él trataba de decir que sí, todo eso, y probablemente el carnicero no se levanta temprano porque esté enamorado de todos sus clientes, tiene que hacer su pega y está correcto. Pero también él planteaba de que todo sujeto a ciertos valores y a ciertos principios. No cualquier actividad, no cualquier acción, por mucho que te genere rentabilidad, porque si llevámoslo a una cosa extrema para que la gente nos pueda entender. Si fuese así, entonces todos seamos como Pablo Escobar. Claro. Pablo Escobar, un amigo mío, un tipo deleznable, tú comprenderás que bueno, terminó en malas condiciones precisamente por la forma. Entonces, estoy ridiculizando o ironizando, pero en definitiva es cuando perdemos de vista los valores que nos sustentan como personas, es muy posible que nos perdamos y que ese límite lo vayamos desplazando un poquito más, si no importa tanto, da lo mismo, o mañana se resolverá, u otros lo resolverán. Que eso es lo peor que podemos hacer. En definitiva, hacernos cargo de nuestras acciones y de nuestras decisiones es fundamental. Y uno no puede, si ha sido respetado en su vida, en fin, incluso si no lo ha sido, debe entender de que no es posible un mundo si no tenemos respeto, si no somos capaces de encontrarnos. Entonces, como te decía, yo fui talibán en el tema de comercio justo, volviendo a eso, pero después me di cuenta de toda esta variedad y la riqueza que había de actividades diversas, que no todas eran comercio propiamente, y que respondían a diferentes inquietudes. Entonces, nuevamente este concepto de la búsqueda del bienestar de la casa. Y por lo tanto, las casas son distintas. Y en cada lugar hay gente que vive de una manera, de otra. Ojo, siempre tratando de mantener valores que son básicos. La verdad, la honestidad, el trabajo bien hecho, etc. Pero a partir de eso,
yo quiero vivir, no sé, en la montaña, en una choza, y yo quiero vivir en la playa. No tengo por qué decir, no, este es el estándar y todo el mundo tiene que vivir en tal parte. Eso lo soñará cada persona o cada familia. Entonces, empecé a entender y empecé a conocer primero la economía social solidaria, el cooperativismo, luego las empresas B, que fue un movimiento interesantísimo que empieza a crearse hace unos 12 o 13 años más o menos y que genera mucho valor a empresas que dicen, precisamente yo estoy buscando un propósito y ahí, a partir de un esquema determinado, de medición, de algunos indicadores, tú puedes decir yo puedo trabajar como una empresa B. La economía colaborativa, la economía azul, en fin, una serie de expresiones dirigidas por algunas personas que han pensado en estos temas, la economía del bien común también, que me fue abriendo la mente, y a muchas personas más, ¿no? Obviamente no soy el único, eh, que, que empezaron a ver que estas formas los podían representar adecuadamente, ¿cachai? Entonces, finalmente, ahí empiezo a estudiar, a involucrarme y relacionarme con muchos de ellos para entender, en definitiva, cuáles son los conceptos detrás de estas propuestas y, por otro lado, fortalecer o apoyar desde dos ámbitos. Uno, generación de puentes con diversas instituciones para que, primero, estas nuevas economías conversen entre sí, que se pueden interrelacionar, o bien te puedes quedar en el talibanismo. No, es que el cooperativismo es lo máximo. No, es que el comercio justo es lo máximo. No, que las empresas B son lo máximo. Oye, son lo máximo dependiendo de lo que estés buscando. O sea, y no necesariamente una está por sobre otra. Entonces, es bonito, es interesante. Gerardo, Sí. porque esto que estás diciendo me abre la cabeza. Porque efectivamente yo podría decir que hoy día hay un modelo económico hegemónico dominante que se llama capitalismo. Sí. Y yo siempre he estado pensando en otro modelo alternativo, pero también con características hegemónicas dominantes, como reemplazar el capitalismo liberal por un X. Un X que iba a llegar a solucionar los problemas. No, claro. Pero parece más prudente, razonable y bondadoso pensar en una multiplicidad de modelos de acuerdo a cada realidad. Claro. Porque si lo llevo a este ejemplo de la casa, una economía donde hay 7 hijos no se puede administrar de la misma forma a una casa donde hay un hijo, por ejemplo. Exactamente, claro, claro. Y no hay por qué imponerle a uno o al otro que gobierne su casa de la misma manera. Absolutamente, sí. O sea, en definitiva, lo peor que ha vivido la humanidad, de alguna manera, ha sido, en las diferentes historias de la humanidad, tratar de imponer conceptos a personas o grupos que tienen que construir sus propias formas de vivir o de actuar. Una comunidad, lo que para mí es intransable, eso sí lo quiero decir, son estos valores de los cuales te hablaba. Honestidad, solidaridad, compañerismo, colaboración. Son valores que tú decís que están a la base del hecho de ser humano. En definitiva, yo creo que Dios nos crea con esa base. Y a partir de esa base puedes construir cualquier cosa. Entonces, esa libertad de poder construir cualquier cosa no puede llegar un gobierno o un modelo o quien sea a decir, mira, no sé qué más, ahora no, y lo que tienes que hacer es esto. O sea, deteriora tu individualidad, tu libertad. Y somos seres esencialmente libres. Libres para hacer el bien y libres también para equivocarnos. En el fondo podemos errar y se dice que errar es humano. Pero en definitiva, si tú te basas en valores, finalmente creo que si son sólidos, la orientación va a ir más o menos ordenada, ¿te fijas? Entonces, y ahí la multiplicidad de formas es lo relevante que puedan convivir múltiples formas. No decir, mira, no, es que la única forma de hacer es que tenéis que estrujar a los proveedores al máximo porque tenéis que sacar la máxima rentabilidad y alguien se ocupará de eso. Pues sí, también mi responsabilidad hacerme cargo de la cadena de proveedores. O sea, ver qué pasa con ellos, no elegir cualquiera. Fíjate, cuando hablaba de Patagonia me acordaba del desastre de Bangladesh en el 2013, en que se cae un edificio completo, porque habían 4.500 mujeres trabajando ahí. Era una fábrica textil. Es decir, eran talleres textiles
trabajando para 36 marcas internacionales. Y mueren 1.300 mujeres, 2.000 y tantas quedan mutiladas, etc. Y ahí viene toda esta toma de conciencia de decir, bueno, estos grupos de empresas están trabajando en base a esa realidad. Y ahí varias empresas toman conciencia, algunas no les gustaba mucho tomar conciencia, y eso es claro, pero decir, es que no, tú no puedes producir de esa manera. O sea, ¿te gustaría estar tú en la condición de esas mujeres trabajando 14 horas diarias, 17 días a la semana por $18 mensuales, que esa es la realidad? Y eso da lugar a protestas en distintos lugares, obviamente, pero también te da la pauta de decir, es que no es la forma de hacer las cosas. Porque además estás hablando de marcas, finalmente, que no son baratas. No son productos que tú decís, bueno, esto es barato y por lo tanto puedo entender que la cadena de valor. Son marcas finas. Marcas finas. Entonces tú decís, y la utilidad obtenida de esa manera. Sí. La utilidad es legítima. El beneficio es legítimo, pero siempre sujeto a el respeto a las personas. Y en el último tiempo, porque antes no nos dábamos cuenta también. Fíjate tú, cuando yo estudiaba ingeniería, todo el tema medioambiental era una cosa anexa, una externalidad, le llamamos positiva o negativa, que al final uno presentaba un buen proyecto y de repente estaba llegando a entregarlo y a alguien se le ocurre, oye, la externalidad, chuta, no lo coloqué, pero no importa, hagamos un anexo. A nadie le importaba. Hoy día, dado todo lo que hemos ido conociendo en el tiempo, tú te das cuenta, oye, no podemos aprovecharnos de la naturaleza como ha sido hasta ahora. Entonces, ha sido un gran pegarse en la frente como diciendo, bueno, ¿qué hemos hecho en esto? Entonces, un negocio hoy día tiene que estar sujeto a esos valores humanos, pero también a esta armonía con un planeta que tiene un determinado recurso que para mí Dios nos ha dado una administración y no somos quien para decir, oye, ¿sabéis qué más? Me lo diste en administración, pero yo voy a hacer de esto cualquier cosa. O sea, no. Te lo tengo que entregar mejorado incluso. Oye, una de las cosas lindas de estas nuevas economías es que no solamente se paran en la vereda de la crítica hacia el capitalismo liberal. Yo cuando digo esto casi que me siento comunista, no. Pero no solamente están en la crítica, sino sobre todo en la proposición. Exacto, esa es la cosa. Y hace algunos años, yo creo el 2020, el 2021, el Papa Francisco llamó también a un grupo de jóvenes de todo el mundo a crear algo que se llamó la economía de Francisco. Exacto. Y acá en Chile se creó el grupo de Asís. Sí. Cuéntanos cómo ha sido para ti participar de este grupo y en qué está este movimiento de la economía de Francisco. Bueno, en primer lugar quiero decir que yo llegué por error. Porque el llamado al Papa Francisco yo me di cuenta después. No sé si me di cuenta a propósito, digamos, pero me di cuenta después que era un llamado a jóvenes entre 18 y 35 años. Y yo en ese momento quedé entusiasmado con el llamado, pero no quise ver o no vi este límite de edad. Ya. Gente, yo me siento como de 35. Claro, sí, la edad física, biológica, lo mismo. Entonces, no, pero después supe con algunas personas que lo conformamos, Andreu Sandón y otros mayores también, que el llamado era para jóvenes. Pero dijimos, bueno, está bien, y nos parece súper correcto porque la propuesta del Papa era justamente tratar de pensar en esta generación que estaba tomando, digamos, el relevo de alguna manera y que ante la realidad y los diferentes desafíos estructurales que vivimos en los diferentes países y en el mundo, podían pensar de una manera mucho más libre, mucho más desprejuiciada, y eso creo que es bonito. Entonces, pero dijimos, estos que éramos un poquito mayores, dijimos, bueno, pero ¿por qué nos vamos a retirar? Podemos estar junto con los jóvenes para poder, no sé, apoyarle en algo, en lo que pudiéramos, pero obviamente entendiendo que la batuta lo llevan los jóvenes. Y ahí tengo un joven frente a mí, digamos, de ese grupo que entró. Así que tú estabas y sigues estando en ese grupo. Sí, en ese momento. ¿Estabas qué? Estaba en el límite, tenía 35. Estaba ahí justo, entraste así por la ventana más o menos, ¿eh? Sí. Entonces, yo encuentro hermoso el llamado porque tiene que ver con esta reflexión de decir, bueno, ¿cómo podemos ir haciendo las cosas distintas? Yo lo que creo, y que lo encuentro también hermoso, es que esta economía de Francisco lo que busca es precisamente
volver a sentarnos en estos valores de los cuales hemos estado conversando ahora. O sea, en definitiva, construyan lo que quieran, pero esta base debe ser lo esencial. Más allá que el grupo de economía Francisco defina o genere un modelo determinado, yo creo que la riqueza puede estar, bueno, yo no estoy en el debate diario, tú me has contado algunas cosas, digamos, porque claro, no estoy en el grupo etario, pero yo lo que percibo es que finalmente es un grupo que realmente quiere ponerse a la escucha de lo que el Señor quiere, en definitiva, como una expresión de trabajo y de vida al servicio al ser humano, al servicio de una casa que nos entregó, que es esta casa, una casa común. Exacto, que es nuestra casa común, que no, por eso te insisto, o sea, que no tenemos ningún derecho a hacerla pedazo y entregarla a los hijos, a los nietos, en una manera que es triste, digamos, ¿te fijas? Entonces, ese llamado que al final va a tocar valores para que a partir de eso se construyan múltiples iniciativas diversas que a lo mejor algunas ni siquiera todavía existen y que podrán crearse, y eso es la riqueza también de esto. Yo creo que, yo siento que por ahí va el llamado de este grupo Asís, y encantado de mi parte, y la parte yo sé, de muchos que somos mayores y que hemos tratado de acompañar, pero con la prudencia necesaria, eh, acompañar en esta búsqueda de diferentes formas, pero no generar una forma, una manera. O sea, es que es muy, muy sintomático lo que tú decías, porque siempre uno está pensando como en el modelo alternativo. Y esa cuestión, múltiples modelos alternativos, o sea, múltiples formas. Dependiendo de cada realidad. De cada realidad, de cada territorio, de cada forma. Yo no le puedo imponer, no sé, si lo... Tú me decías de los Amazonas. Claro, o la gente en India, yo no le decía, mira, ¿sabes qué más? De ahora en adelante van a tener que comer carne de vacuno. Sí, para ellos, en su cultura, las vacas son sagradas, entonces yo no puedo llegar a instalar un McDonald's, ¿me entiendes? Entonces, esa es una cosa como de respeto básico a las realidades de las personas, y que ahí cabe en esa como interculturalidad o qué sé yo, los valores del Evangelio están absolutamente insertos. O sea, es más, yo te diría que también cuando yo tomé la decisión, y por eso que colocaba a mi mujer acá, además ella es profesora de religión, yo siempre buscaba en el trabajo algo que tuviese, es decir, cuando estaba en la búsqueda del trabajo, algo que me hiciese profundo sentido en mi búsqueda espiritual. O sea, y aquí hay una cosa que yo me he atrevido a decir en los últimos años, que antes no lo decía, pero cada vez me doy cuenta que es importante. Que a todo el tema económico, si bien es cierto, tenemos que mantener rigurosidad en la evaluación, en todo lo que se quiera, pero no podemos sacarle la humanidad ni sacarle la espiritualidad. Es decir, ¿a qué me refiero? A que yo tengo que ser fiel a mis principios, a mis búsquedas en profundidad, y tratar de esos principios espirituales o esa búsqueda de servicio, de querer seguir a una persona como Cristo en este caso, tiene que traducirse en la vida real. Yo no puedo hacer compartimentos estancos. O sea, la vida es un todo. No puedo ser católico de domingo. No, claro. O papá, mira, yo soy papá cuando voy a la reunión de apoderados. O sea, es una ridiculez, ¿no? Soy papá todos los días, a toda hora. Y si me llama alguno de mis hijos a las 3 de la tarde y estoy en una reunión, bueno, a lo mejor tendré que esperar un ratito, pero es el llamado del hijo. Por lo tanto, soy todo en todo momento. No soy a pedacitos, ¿te fijáis? Entonces, y eso se nos olvida. Sí, más vinito. Eso me parece muy bien porque esto es la... ¿Cómo era jugo? Esto té helado se le llama en algunos restaurantes en el sur. Sí. Sí. Así que eso yo te diría que es... entonces yo recalco mucho ahora que me toca hacer docencia, que me tiene muy encantado, en la Universidad Católica, en la Adolfo Ibáñez, en la Alberto Hurtado, ahora tenemos unos diplomados en varias universidades sobre estos temas, que de estas nuevas economías que además hoy día, eso me faltaba decirte, son una buena respuesta
a esta necesidad de un desarrollo sostenible, equilibrado, regenerativo, como queramos llamarlo, en un equilibrio. Entonces son una buena respuesta a esas inquietudes, a estos desafíos estructurales que tenemos hoy. Y hablemos un poquito nomás de la economía de la dona. Sí. Me pareció súper interesante, yo no lo había escuchado. Y luego, ya para ir cerrando, te voy a preguntar por la doctrina social de la Iglesia. Perfecto. ¿Vale? Muy Entonces, bien. Sí. ¿qué es esto de la economía de la dona? Sí. Yo al tiro pensé economía circular, claro. pero no es lo mismo. No, la economía circular es una parte de la economía de la dona. La economía de la dona es una propuesta que hace Kate Raworth, que es una economista inglesa, joven, digamos, 50 o algo. Una chiquilla, obviamente. ¿De qué estamos hablando? Entonces, bueno, en el año 2016, 2017, y saca el libro La economía rosquilla o economía de la dona, porque en España la traducción es la Donut Economy, y en España la han traducido como rosquilla, que es la dona esta que compramos como pastelillo. Y ¿qué es lo que hace ella? Primero constata la realidad. Entonces dice, bueno, la realidad es que obviamente la forma en que hemos ido produciendo y desarrollando negocio está agotada. O sea, en definitiva, no podemos porque, tal como decías tú, una parte muy importante en la economía circular. Y en definitiva es mirar que en la forma en que hemos producido y estamos consumiendo, sencillamente no hay capacidad. No tienes suficientes recursos planetarios para poder seguir viviendo de la forma que hemos vivido. O sea, en definitiva, consumir sin límite en un planeta que tiene límites, crecer sin límite en un planeta que también tiene límite. Es más, hay una comparación muy interesante, digamos, que no la hace ella, la hace Joan Melén, tema de banca ética. Dice, no existe un ser humano que crezca a 300 metros y que siga creciendo. El crecimiento tiene valor en un momento determinado para cubrir determinadas necesidades, pero luego de eso tienes que prosperar más que crecer. Entonces, y hay un tema entre desarrollo y crecimiento. Claro. Entonces el crecimiento tú dices, sí, claro, en determinados aspectos yo tengo que seguir creciendo, incluso como ser humano. Tengo que seguir estudiando, tengo que seguir nutriendo, tengo que seguir cultivando mi espiritualidad, mi conexión con Dios, etc. Eso lo tengo que seguir trabajando y eso es inagotable. Y nunca voy a ser perfecto del todo, te fijas, porque habrán cosas que me cuesta más llegar. Pero no tiene que ver con un crecimiento físico. O sea, la materia, en definitiva, tiene un límite. Entonces, y eso perdimos la noción. Ya es amorfo. Claro, ya termina siendo una cuestión que se desarma, ¿te fijas? Entonces, ella, ante esa constatación, dice, bueno, debemos reflejar, todos los estudiantes de economía y muchos que puedan estar escuchando hoy día, podrán darse cuenta que una de las primeras cosas que uno aprende es la curva de la oferta y la demanda. Entonces es súper gráfico, la oferta, la demanda, llegas al precio. Entonces muy, muy sencillo gráficamente entenderlo. Entonces dice, bueno, tenemos que volver a una expresión gráfica que nos dé cuenta de cómo debiéramos desarrollarnos. Y ahí se le ocurre a través de todo el trabajo que hizo, un libro extraordinario que estoy haciendo un resumen muy básico de él. Entonces dice, la figura que podría ser, aunque extraño que parezca, es la figura de una dona, en que en la parte en que vivimos, esa parte jugosa, rica, que es la dona misma, pero el límite interior, o sea, donde está el orificio de la dona, es la base social, es decir, aquellas necesidades básicas que todo ser humano debe cubrir en una sociedad. O sea, disponibilidad de agua, una vivienda, cobijo, afecto, en fin, salud, cosas que son necesarias para la vida misma. O sea, obviamente si una persona no tiene un pan en la comida, yo no lo voy a hablar, para comer, no lo voy a hablar de algo, primero, sacia tu necesidad básica y luego podemos conversar más profundamente. Eso es básico. Entonces, dice, esa es la parte interior de la dona. Y la parte exterior son nuestros límites planetarios, que son 9. El cambio climático, la acidificación de los océanos, la cantidad de nitrógeno y fósforo, en fin, 9 aspectos que hoy día han estado la biodiversidad, la cantidad de biodiversidad que existe y que es propia de este mundo y que ha sido tan deteriorada, digamos, por la forma de producir combustibles fósiles, en fin. Entonces, debiéramos vivir y desarrollarnos en ese espacio seguro y adecuado que es la parte que se come de la dona, y lo demás son nuestros límites, el límite social y el límite planetario.
Entonces, uno de los ejemplos que hace ahí es que uno siempre se está fijando en ciertos países, Norte Europa, uno tiene como referente, dice Finlandia, Noruega, que fantástico, la mayoría de los problemas sociales, la previsión, está todo como bien cubierto, incluso hay países que hasta arriendan cárceles, te digo, porque no hay, hay vacía o muy poca gente, porque han podido llegar. Bueno, interesante eso, tengo algunas dudas, pero en fin. Pero dice, si queremos todos desarrollarnos como Finlandia, como Noruega o Suecia, no sé qué, tendríamos que tener 9 planetas y eso no es posible. No es viable resolver estos problemas de esa manera, porque no tienes recursos suficientes, porque Finlandia y todo, y Noruega, en fin, se han desarrollado, pero en base a rebasar todos los límites planetarios. Entonces, tú dices, sí, se resuelven los problemas sociales, pero cuidaron el límite de adentro de la claro, casa. Y no se preocuparon del exterior, porque tampoco es que uno esté echando culpa, sino que no estaba la mirada. No estaba la mirada. Entonces hoy día tenemos que integrar una cosa que antes no mirábamos. Y hoy día tenemos que decir, bueno, efectivamente no nos dábamos cuenta del daño que estábamos haciendo. Entonces hoy día tienes que integrar. Entonces, hace esa comparación. Finlandia resuelto los problemas sociales básicos, pero a costa de límites planetarios sobrepasados. Y tiene otra comparación, que es Kenia, por dar un ejemplo, un país más pobre, subdesarrollado. Harto más pobre. Y que tiene ninguno de los problemas sociales resueltos y ningún límite planetario rebasado. Entonces, tú dices, no quiero vivir ni como una forma ni como la otra, porque en definitiva no son viables, ni una ni la otra. Entonces, en definitiva, y ahí está lo interesante de la economía ladora, toca tierra, o en definitiva, se hace efectiva a partir de las realidades locales. Es decir, cómo en una localidad, y hay una ciudad como Ámsterdam que lo está tratando de implementar ya desde unos años, no he seguido el resultado actual del tema, pero Ámsterdam lo que ha intentado justamente es ver cómo y llevar a la práctica esta forma. ¿Cómo? Viendo efectivamente estos temas sociales que estén cubiertos más o en menor grado y cómo hacerlo de manera tal de no ir rebasando estos límites. Entonces, por ejemplo, ¿qué incentivos hacemos para que la alimentación prioritariamente provenga de nuestras cercanías? Y que esa alimentación corresponda a una agricultura orgánica con menor uso de nitrógeno y fósforo para no afectar los suelos, una economía más regenerativa, etc. O cómo vamos reemplazando energías fósiles que tenemos que comprar, que ni siquiera tiene Holanda allá. Entonces, cómo la vamos transformando en energía renovable de manera tal de no tener que depender de energía fósil. Entonces, tú vas modelando con una serie de incentivos que las empresas que adoptan esto o las organizaciones de diverso tipo puedan tener facilidades por sobre aquellas que siguen. Ahora, evidentemente, y eso está bien y es parte del intercambio internacional y no lo niega, todos tomamos café. Y los holandeses no pueden pretender colocar plantaciones de café en Holanda porque no va a funcionar. Entonces, claro, hay ciertos productos que uno entiende o ciertos elementos que uno entiende que es lógico que lo tenga que comprar un tercero. Pero no todo. O sea, en definitiva, no tiene sentido que Ecuador importe plátanos, por decirte algo. ¿Me entiendes? Porque resultó que, no sé, en otro lugar de la línea ecuatorial resulta que es más barato el plátano y tú dices, pero bueno, pues aquí tenemos, o sea, en definitiva, hagamos algo para que además la producción local se fortalezca y estos productores no tengan que terminar trabajando en la construcción cuando lo que han hecho toda su vida es trabajar en estas plantaciones y les gusta trabajar ahí. Entonces, por eso es que esto de la aduana tiene que ver con cómo llevarlo a la realidad local. Y efectivamente, entonces, la expresión de esta aduana en Santiago de Chile va a ser distinta a la que puede tener expresión en Calcuta, en Ámsterdam o en Ohio. No se trata de un modelo hegemónico. No, exactamente. ¿Qué es el común denominador? Valores, conceptos que tienen que ver con qué es lo propio en el lugar, qué es lo que podemos potenciar, cómo podemos dejar de afectar a la comunidad y fortalecerla. Y es muy distinto al concepto de proteccionismo, que antes se hablaba de, no, es que hagamos televisores acá. No se trata de eso. ¿Te fijas? No se trata de eso. Se trata de algo mucho más específico, que a lo mejor es más
más simple que eso, ¿te fijas? Entonces, claro, uno puede decir, puede ser un propósito la gran industrialización, pero la pregunta es, ¿y queremos eso? ¿Necesitáis eso? O sea, no sé si lo necesitamos, ¿te fijas? Entonces, hay cosas que uno tiene que decir, esto sí, efectivamente lo podemos, tenemos las habilidades, pero no construyamos habilidades donde no hay, o donde nunca ha habido, ¿te fijas? Entonces, tú dices, no tiene sentido. Y mantenemos riqueza igual de equilibrio, etcétera, en la medida que nos sentimos mejor. Y ahí no hay parámetros, sí. Oye, Sí. por último, ¿qué rol juega la doctrina social de la Iglesia en estas nuevas economías? Bueno, las nuevas economías son muy abiertas, o sea, en definitiva, no necesariamente aquellos que la practican tienen experiencia de fe como uno la puede tener, digamos. Sin embargo, eh, yo creo que muchas responden, de alguna manera, son una buena respuesta también a esta mirada a la doctrina social de la Iglesia. O sea, en definitiva, nuevamente, estos valores del Evangelio llevados a nuestra vida social, a nuestra relación con la comunidad, para resolver todos estos desafíos que estamos llamados como cristianos, como católicos, a hacernos cargo. Entonces, eh, para mí, bueno, es más, o sea, ya que me lo preguntas, yo no hubiese tomado las decisiones que tuve si no hubiese sido en base a mi adhesión bueno, a la vida de Cristo y a su testimonio y a las enseñanzas que nos ha ido entregando tradicionalmente la Iglesia. Entonces, quizás no me hubiese atrevido a hacer las cosas que hice, pero todas esas cosas, y por eso vuelvo a mi mujer, estaban muy centradas, muy decididas en base a oración. No sé, Señor, para dónde me quieres llevar, no tengo idea, pero confío. Con temor, ¿eh? Es divertido porque muchas veces leemos esta salmo, en oscura quebrada yo no temo. Yo siempre he hablado con mucha gente, oye, yo en oscura quebrada temo. Me cuesta mucho no temer en una oscura quebrada. Sin embargo, si miro mi vida atrás, he pasado por oscuras quebradas y me he atrevido. Claro, porque uno tiene la visión física, ¿no? De la oscura quebrada, entonces uno se imagina estando en la quebrada, y si alguien me dice, oye, no tengo ningún temor, como que no le creo, ¿te fijas? Pero yo creo que lo que ese salmo refiere es justamente aquellas decisiones que uno tiene que tomar en la vida en que no tiene claridad hacia adelante. Y ahí es donde uno dice, bueno, tú, Señor, me sostendrás. El vino que estamos tomando acá, una vez se lo escuché a un cura, que es muy bonito. Los milagros, todos los milagros del Evangelio, no surgen de la nada, surgen de algo que puso el ser humano. La multiplicación de los peces y los panes. ¿Qué es lo que tienen ustedes? 3 panes y 2 peces. ¿Qué es lo que tienen ustedes en la boda cara? Agua. Tengo agua. Ya, pues, yo lo transformo en vino. O sea, en definitiva y el llamado que yo quisiera hacer también, ahora que tú me preguntas esto, es a los jóvenes a atreverse a dar pasos en esas oscuras quebradas, no físicas, sino que mentales muchas veces, en que uno dice, pero ¿qué va a pasar conmigo? Y la seguridad, y la certeza, y el futuro. Bueno, ¿confiáis o no confiáis en el Señor? Entonces, pon tu agua, Él la va a transformar. Y yo he pasado por momentos en que no tenía un peso y estaba súper complicado y no sé qué, y me vuelven a aparecer esas cosas de tarde en tarde, y al final siempre miramos como, ¿y cuándo nos ha faltado un pan? ¿Cuándo nos ha faltado la posibilidad de educar a nuestros hijos? ¿Cuándo no hemos tenido la posibilidad de mantenernos como familia? Entonces, primero, ser agradecido y a partir de eso decir, ya, pues yo entrego esto, lo demás lo tenés que hacer tú, pues. Señor, si tú eres mi padre, o sea, en definitiva, tú me cuidas. Un padre cariñoso. Eso Oye, es. estamos terminando este capítulo yo con el corazón inflamado, así que te agradezco por esta conversación. Y para cerrar de buena manera, hagamos un salud primero por la María Esther, Muy bien, pues. y Muchas segundo gracias. por la doctrina social de la Iglesia y Sí. las nuevas economías. Exacto. Salud, Gerardo. Gracias, Mauricio. Gracias Muy a bien, ti. sí.